En este video vamos a ver cómo podemos hacer para copiar uno o más contenidos que tenemos dentro de una clase en un aula virtual y copiarlo en otras aulas virtuales que también administremos dentro de la plataforma institucional. A diferencia del video anterior, donde nosotros podíamos exportar la clase completa, lo que nos permite, y lo que vamos a ver ahora, es cómo copiar uno o más elementos y no la totalidad de la clase. Este comando o esta herramienta es muy útil en el caso que nosotros estemos administrando dos aulas virtuales. Supongamos que tenemos la misma unidad curricular en dos carreras diferentes y quisiéramos ir completando esa unidad. Entonces la podemos desarrollar en una de esas aulas, y para no tener que volver a copiar y escribir todo el texto en la otra, directamente una vez que la tenemos en una, la podemos copiar en la otra o en más de una aula al mismo tiempo. Para ello nosotros tenemos que ir a la vista de administración, nos ubicamos dentro de lo que es contenidos, clases. Y dentro de clases nosotros tenemos diferentes contenidos asociados a esa clase, ¿sí? Como habremos visto en capacitaciones anteriores, a la clase le podemos agregar texto, materiales de estudio, actividades, debates, evaluaciones, etc. ¿sí? Todo eso que nosotros le vamos agregando a una clase, podemos ir seleccionando y copiándolo en otra aula virtual. Para ello nosotros venimos al menú que está a la izquierda y vemos acá la opción. Seleccionamos primero alguno de los contenidos que necesitamos. Supongamos que yo quisiera copiar en este caso un texto, pero podría hacer exactamente lo mismo con los otros contenidos. Y venimos a la opción copiar en aulas. Vemos que la interfaz cambia y me permite seleccionar qué contenido o contenidos, porque a lo mejor puedo copiar, fíjense que podría seleccionar todos o podría ir seleccionando uno o más de uno. En este caso yo voy a copiar solamente esta clase 0, que es la introducción al trayecto formativo, que lo tengo en esta aula número 173, y lo voy a pasar a esta otra aula 214 que se llama Itinerario de Lenguaje Digital y Audiovisual, porque supongamos necesito ese contenido en esta otra aula. Entonces, una vez que lo seleccione, vengo a hacer clic en el botón continuar y la plataforma me dice de todas las aulas que administras, en cuál aula o aulas, más de una, quisieras copiarlo. Yo en este caso voy directamente a escribir el número de mi aula para no tener que buscarlo. Selecciono, pero también podríamos ver del listado, en caso que no tengamos tanto, ir tildando en cuál o cuáles aulas quisiera que esto se me copie. A su vez, me pregunta en qué destino. Si yo en esa aula virtual tengo varias clases en destino, es en qué clase querés ese contenido. Entonces desplegamos acá y selecciono. Yo en este caso, en esta aula que seleccione, tengo una sola clase, entonces me lo va a poner dentro de esa clase. Si nosotros tuviésemos más de uno, seleccionamos en cuál iría. Y por último tenemos que decir si ese contenido es obligatorio o no. En este caso le vamos a poner como obligatorio, hacemos clic en copiar y vemos que la plataforma nos muestra el mensaje en el cual se copiaron los textos dentro del aula 214, lenguaje digital y audiovisual. Si nosotros volvemos a la vista de administración y actualizamos, vamos a ver que dentro de lo que es los contenidos de esta clase está la introducción al trayecto formativo. Ahora sí, como vimos en el video anterior de cómo organizar los contenidos de la clase, deberíamos ubicar ese contenido en el espacio que nosotros necesitamos. Si está bien al final, lo dejamos ahí. Si no, tendríamos que ir nuevamente a la vista de administración y organizar y ubicarlo en el lugar, porque eso siempre nos va a aparecer al final de esa clase. Bueno, esto es todo. Esperemos que les haya sido de mucha ayuda.